Primera de Juan, capítulo 2. Y la semana pasada hablábamos acerca de la sabiduría de Dios en la persona de Cristo Jesús para crear los cielos y la tierra, pero también para que nosotros conozcamos de la comunión que Dios el Padre desea tener con cada uno de nosotros. Y esa comunión la reflejamos a través de cómo entre nosotros nos llevamos en la relación que también nosotros tenemos unos con otros, en la comunión de unos con otros. Y también nos hablaba acerca de que si habíamos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y hoy en esta parte nos va a ampliar un poquito más acerca de eso. Así es que, Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver del 1 al 11 para no ir tan a la carrera, no necesitamos ir tan pronto. Y vamos a ir viendo todo lo que Dios desea que nosotros conozcamos de Dios. Y en esta carta tan pequeña nos damos cuenta que a Juan, el apóstol Juan, en varias ocasiones él dice: os he escrito estas cosas para que no pequemos. Os he escrito estas cosas para que conozcamos más a Dios. Entonces lo que tenemos escrito en esta carta y en toda la Biblia es para traernos a una comunión, reconciliación más cercana con Dios. Ahora, el Señor Jesús, antes de ir a el Padre, antes de dar su vida en la cruz por nosotros, Él hizo una oración por la iglesia. Y la oración fue que así como la gente conoce de la comunión de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa misma comunión pueda ayudar a la gente a conocer a Dios, ya que entre nosotros nos amemos los unos a los otros. Entonces nosotros damos testimonio de que Dios está en nosotros. Cuando la gente que todavía no conoce a Cristo Jesús nos ve a nosotros, recibe un reflejo de la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cierta manera nosotros ahora somos el reflejo de esa comunión divina y la llevamos a cabo en la práctica en la manera en que nosotros mismos nos comportamos, cómo nos tratamos, cómo hablamos unos de los otros, cómo nos referimos a unos y a otros. Entonces la gente de allá afuera, al oír eso, ellos tienen una representación de la divinidad de Dios. Es, diríamos, una hermosa responsabilidad, pero también una gran responsabilidad. Juan, el apóstol amado, como se le conoce, fue el último apóstol de los 12 menos Judas que falleció. Entonces, había en los hermanos y en las iglesias de esas 11 personas que fueron los apóstoles. Cada vez que oían que alguno de ellos había fallecido, había un dolor en su corazón porque aquellos hombres que habían estado con el Señor Jesús, que habían platicado con Él. Por ejemplo, ustedes pueden ver en 1 de Juan 1:1 cómo lo describe la relación que tenían los apóstoles con el Señor Jesús. Y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Entonces, no muchas personas habían tenido esta oportunidad y la oportunidad y la bendición de estar con el Señor Jesús. Se dice de Juan que él se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Entonces, ¿quién más que estas personas que estuvieron tan cerca del Señor Jesús? Y cuando cada uno de ellos empieza a fallecer, en las iglesias, y ya murió el hermano Pedro, ya murió Andrés, y así van pensando en los que iban falleciendo, y cuando fallece el último, entonces ha de haber
habido angustia en ellos, a la vez que también gozo de que el último que estuvo cerca del Señor Jesús se fue. Y sobre todo porque él era el apóstol que le llamaban el amado. Entonces él ya es muy anciano de edad, ha de tener unos 80, 90 años. Y él en 1 de Juan capítulo 2 nos va a hablar qué nos une. ¿Qué nos une a este grupo de personas? Pero no solo a este grupo de personas, de todas las demás familias cristianas que todavía vivimos y los que ya fallecieron, ya se fueron con el Señor y los que van a venir. ¿Qué es lo que nos une? Y en esta carta, no solamente en el capítulo 2 del 1 al 11, vamos a ver que hay palabras que son muy consistentes, muy repetidas, y 3 que podemos traer a la memoria es conocimiento, el conocimiento que obtenemos a través de la palabra de Dios. El amor, ¿qué significa el amor? ¿Cuál es ese amor? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y luego, la verdad. La verdad es muy importante. ¿Se imaginan que nos uniera a nosotros una mentira? Pues eso no tendría una gran fundación, no tendría una fuerza. Debe de ser la verdad que nos une, que no puede ser eliminada. Porque una mentira eventualmente se va a descubrir que es mentira, pero una verdad es fuerte, consistente y nos une, es el eslabón que nos une. Entonces, veamos cómo él se refiere, les habla a los hermanos y les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. Veamos el primer versículo. Nos habla como si él fuera nuestro abuelo, porque ya es bastante grande de edad. ¿Ustedes se han fijado cómo se reciben a los nietos a diferencia de a los hijos? Cuando recibimos a los hijos y todavía no nos traen nietos, ¿y qué viene a buscar? Viene por mi despensa, le faltan jitomate, le faltan aguacate, a lo mejor, ojalá y no, pero a lo mejor le falta para la renta. Pero cuando vemos que traen los nietos, saludamos a los hijos: hola hijo, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿cómo va? Y corremos a agarrar a los nietos. Es un amor muy diferente que con los hijos. Y los abrazamos, los apapachamos, sobre todo si se parecen a uno, y los llevamos ¿a dónde? Al refrigerador. A los hijos no los llevamos al refrigerador, lo vayan a vaciar, pero a los nietos, ¿quieres nieve? Mami, no le des nieve, está enfermo, ya se le va a quitar, no te apures. Lo que a los hijos no les consentíamos, a los nietos les consentimos todo. Entonces, él nos habla con esa cercanía, ese interés, esa verdad de que él deseaba que nosotros no pecáramos. Les escribo y la razón es para que no pequen. El pecado echa a perder todo. El pecado huele mal. El pecado hiere. El pecado destruye. El pecado no nos une. El pecado nos separa. El pecado hace un gran silencio en él, en ella, en los hijos. Y entonces él nos habla con esa cercanía, ese amor, esa paciencia y esa intimidad de que estamos todos conscientes de que amamos al mismo Señor Jesús, y nos habla de una manera tan cariñosa. No pequen, hijos míos. Y luego inmediatamente él nos da la solución. En la misma frase, en el mismo sentarse y escribir, él nos da la solución, aunque nos la elabora un poquito más, pero luego nos dice: pero si has pecado, tienes abogado para con Dios. Alguien te va a defender, y ese es Cristo Jesús.
Si has pecado, Él te da. O sea, no nos deja en el espacio pensando, bueno, ¿qué ahora hago? Si he pecado, me siento mal, huelo mal, estoy destruyendo a mi familia, me estoy destruyendo a mí mismo, no estoy consciente de la bendición de Dios en mi vida. Y no nos da oportunidad ni un gran lapso de tiempo para que estemos allí en ese pensamiento. Nos dice, si has pecado, abogado tenemos para con el Padre. Vea usted cómo nos dice en Romanos 3:22. Romanos es un excelente libro, una excelente carta que nos habla acerca de el pecado, la redención y el perdón. Romanos 3:22 al 25 dice: pero ahora, el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, o sea, haciéndonos Él perfectos, ¿cuánto nos cuesta? Gratuitamente. ¿Cuál es la razón? Por su gracia, o sea, su benevolencia para nosotros, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Recibimos el perdón de nuestros pecados, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por portarnos bien. Lo recibimos por el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. El 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, si nos quedamos en la idea de cómo es que somos perdonados a través de Cristo Jesús. Ahora nos dice del mismo primer versículo que Él es nuestro abogado. No sé si alguna vez hemos tenido necesidad de un abogado. ¿Qué hace un abogado? Bueno, el Señor Jesús, en su estado y posición de abogado, Él hace 4 cosas. Si usted gusta apuntarlas o recordarlas, si tiene buena memoria, Él hace 4 cosas. Él, siendo nuestro abogado, a diferencia de los abogados terrenales, aunque algunas cosas ellos sí hacen, pero otras no pueden hacer, una de ellas que un abogado hace, que nos defiende. A veces cuando oímos que alguien ha cometido un grave delito, ¿y cómo ese abogado le va a creer? ¿Cómo lo está defendiendo si no sabe lo que él hizo? Pero ese es su trabajo, de defenderlo bajo las leyes, bajo las normas, ver que tenga cierta defensa, aunque haya cometido el peor de los crímenes. Entonces, nuestro abogado, Cristo Jesús, nos defiende. Ahora, no solamente eso. Pensemos en la idea de un abogado. ¿Dónde están usualmente los abogados? Bueno, no están como la autoridad de tráfico, ¿no? ¿Dónde están la mayoría de ellos, se dice, de estas personas? En las donas, ¿no? Bueno, no, este abogado no. ¿Dónde están usualmente los abogados? En la corte. Entonces, en la parte de enfrente, en la parte del escritorio está el juez. Luego al lado están los abogados y por ahí están sentados los acusados. Y entonces uno de los acusadores también es el diablo. Entonces cuando nosotros venimos delante del juez, nos leen todos los delitos o pecados que hemos cometido y el diablo mete su cuchara para acusar si éste merece la muerte. Porque la palabra de Dios dice que toda alma que pecare debe morir. Pero luego viene nuestro abogado, Cristo Jesús, y Él le dice al juez, quien es el Padre, Padre, yo lo defiendo. Además de defenderlo como abogado, Él paga por nuestra deuda, defiende nuestra causa y Él paga la sentencia a favor de nosotros. Nosotros ya no tenemos que morir. Él paga nuestra sentencia, Él satisface la deuda. Y entonces el Padre nos perdona. Ahora, cuando se perdona a la persona que está siendo acusada, se le deja ir, ¿verdad? Ya se puede ir.
Ahora, ¿qué sucedería o qué sucede cuando muchas de estas personas que salen de la prisión o de su caso y son libres, se pueden ir, algunas veces no tienen a dónde llegar? No tienen dinero, no tienen ropa, no hay para el camión, no hay para el lonche, nadie los está esperando afuera. Pero fíjense lo que hace nuestro abogado, que nuestro abogado, además de defendernos, pagar la deuda, satisfacer la deuda, él de ahí en adelante nos cuida y nos acerca hacia Él. Él puso su vida para darnos perdón y además de eso, Él de allí nos lleva a su casa. Ahora, ¿verdad que ese es un muy buen abogado? ¿Cuánto cuesta? Nada. Totalmente gratis. Ahora, vea usted, en el versículo 2 leemos, y Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Lo leímos también en Romanos. Propiciación es que Él, Dios, se puso en lugar de nosotros para perdonarnos. Él se puso en lugar de nosotros para perdonarnos. Con su muerte Jesús fue el sustituto del sacrificio. Él fue el sustituto del sacrificio. Nos dice también el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ustedes recordarán Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿pero qué hacer para no volver a pecar? Para mantener esa comunión y esa relación con Dios. ¿Qué hacer? Vea usted lo que dice Juan 15 del 1 al 14. Juan 15 del 1 al 14. ¿Qué hace el cristiano, el hijo o la hija de Dios, para no volver otra vez al pecado, al error, que es la muerte, que es todo aquello que nos destruye? En Juan 15, del 1 al 14, vamos a leerlo y dice, está hablando el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto no lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vean ustedes, la palabra permanecer se repite 7 veces de este versículo 1 al 14, porque eso es muy importante. ¿Cómo permanecemos en el Señor? Permaneciendo en el Señor no vamos a pecar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego nos da un ejemplo, como el pámpano. O sea, es la ramita que va a dar la florecita y luego la fruta. En este caso era la uva. Ahora, para ellos la uva era una fruta de gran delicia, porque no había cualquier noche, cualquier día frutas. Había que sembrarla, había que cortarla, arreglarla, cuidarla, y después daba los racimos de fruta, que son ricas las frutas. Entonces nos pone un pámpano. Un pámpano es una ramita. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿qué necesita estar haciendo el pámpano? Si no permanece en la vid. Si lo cortamos y no ha dado fruto, no va a dar fruto. Si lo separamos de la vid, que es el tronquito más grueso, así lo refleja aquí a Cristo Jesús como esa vid, ese tronco de donde debemos de depender siempre, estar conectados con el Señor Jesús. Dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En este versículo 4, ¿cuál es la idea? Permaneced conectados en el Señor Jesús. Ahora, hay 4 cosas que es importante que siempre recordemos de continuamente estar involucradas en esas 4 cosas. La primera es leer la Biblia. Nos ayuda a estar conectados con la palabra de Dios, con el sentir de Dios, con el conocimiento de Dios, con el corazón de Dios, con la inspiración de Dios en nuestras vidas. Y hoy día lo podemos hacer de tantas maneras fáciles.
Si le permiten oír el teléfono, que sería como su radio en el trabajo, y ponerse headphones, puede poner la palabra hablada y estar continuamente solamente escuchando la palabra de Dios. En el mismo teléfono uno puede leer la Biblia, ¿no? En el carro, a la hora del lonche. Hay diversas maneras de estar conectado en la palabra de Dios. La primera, leer la palabra de Dios. La otra es orar. Nos ayuda, hermano, muy importante a orar, porque nos ayuda a estar también conectados con el Señor y a permanecer en Él de tal manera que seamos fortalecidos. Leer nos da conocimiento, oración nos da fortalecimiento. Recuerdo cuando éramos adolescentes y niños, mi familia, mis hermanas, mi hermano y yo, y vivíamos solos en México. Mi papá estaba acá de este lado, y mi mamá siempre, todas las semanas nos llevaba a la iglesia, y ella procuraba que estuviéramos en la iglesia leyendo la palabra de Dios, orando, pero también en la casa. A raíz de la oración, hermano, hermana, todos en algún punto vamos a sufrir alguna fatalidad, alguna enfermedad, algún despido de trabajo, algún accidente, grandes o pequeños, y situaciones difíciles. Cuando no estábamos conectados al Señor en la oración que nos da fortaleza, y esas situaciones vienen, sentimos que el mundo se nos derrumba, que nos quitan el piso de abajo. En una de esas veces ahí en México, a mi hermana, en un juego, de esos juegos donde uno da vueltas, es un juego donde uno corre afuera del juego y luego se brinca arriba de la lámina para que le dé vueltas así. Solo que este juego no tenía lámina. Entonces uno brincaba en algún caño de los tubos que estaban ahí, pero estaba tan pobrecito el juego que lo único que hacía era dar vueltas, pero ya no tenía piso. Entonces ella corrió para subirse y se resbaló, y la máquina, el juego iba dando vueltas, pero a toda velocidad. Y se le metió el pie debajo, pegando en la tierra, y se le clavó un tornillo atrás de la rodilla. Entonces, cuando empezó a gritar, pues viene el susto, el miedo. Y recuerdo que cuando la logramos sacar y estaba sangrando, ahora aquí pues tenemos la ventaja que llamamos a 911 y casi llega el ejército militar por uno. Llegan bomberos, llegan ambulancias, cierran ahí todo y la ayuda está inmediata a segundos. Pero en esos lugares no había eso. Entonces la tuvimos que llevar caminando y sangrando a la Cruz Roja. Pero recuerdo que mi mamá, aún en ese momento de desesperación y de pánico, ella estaba orando. Y ella nos había acostumbrado a orar, que aún en una situación así no nos causó una gran desesperación, sino que en un momento nos desesperamos, pero después tuvimos la lucidez y el conocimiento de qué es lo que vamos a hacer, aunque éramos muy pequeños.